Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Yadira Padilla, soy coach ejecutiva y líder del Comité de Sentido Humano de ERIAC. Hoy nos acompaña un asociado queridísimo por todos nosotros, que es Eduardo Valenti, vicepresidente de Recursos Humanos de The Home Depot, México, y expresidente de ERIAC. Les platico un poquito de su biografía. Eduardo es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Anáhuac del sur de la Ciudad de México, con doble mención honorífica y posteriormente de la maestría en negocios globales por parte de la EGADE y la Universidad de Thunderbird en Phoenix. Actualmente es vicepresidente de Recursos Humanos de The Home Depot, División México, responsable de los temas relacionados a los casi 15,500 asociados de tiendas, centros de distribución y oficinas de apoyo. En Home Depot ha sido responsable de la conformación de diferentes áreas de recursos humanos, proyectos de adquisiciones, expansión del negocio, sucesión de talento y actualmente de los proyectos de desarrollo de cultura y mejora en el servicio de las tiendas, con reporte directo a las oficinas de Atlanta y México. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Eduardo. Muchas gracias a ti, Yadi. Me da muchísimo gusto saludarte y verte. La verdad es que es un encanto y estoy feliz de poder estar con ustedes. No, hombre, gracias a ti por este tiempo que nos compartes y sobre todo por todo lo que nos vas a compartir de experiencias. Y bueno, antes de entrar en el tema, pues para como calentar motores, me gustaría que nos compartieras algo, pues como de rompehielos. Si pudieras conocer a una figura histórica o una celebridad y llevar una conversación con esa persona, ¿quién sería y a qué se debe que sería esa persona? Sabes que esa pregunta la he recibido en varias ocasiones y batallo mucho para contestarla porque creo que depende del momento en el que te encuentras. Sin duda, para mí el concepto espiritual es algo que siempre me ha movido mucho. Y yo creo que vas a tener el 98% de las personas que te van a decir que quieren conocer a Jesús, o no sé, en mi caso, por ejemplo, a Buda, que también me encantan, o sea, que me parecen maestros muy grandes espirituales, y siempre es algo que ha bullido mucho dentro de mí. Pero junto con eso yo te diría, a mí se me haría interesantísimo sentarme a echar un café con Freud, por ejemplo. O sea, de hecho tengo la carrera de psicología como segunda carrera y siempre he pensado que la capacidad de autoanálisis, señor, era algo excepcional. O sea, cómo poderte ver a ti mismo con ese nivel de objetividad. Y a últimas fechas te diría, entonces, yo no hice una celebridad, yo ya hice un café con varios, pero hay una persona que me encanta, que se llama Epicteto, que es parte de de Séneca, Epicteto, Aurelio, Marco Aurelio, etcétera, que es parte de todo lo que le llaman los estoicos del estoicismo. Estos filósofos de vida parecen gente impresionante, pero la verdad, a quien me gustaría tener así conmigo echándome un café es a mi abuelito paterno. Mi abuelito paterno es una figura que yo admiro mucho y que me hubiera encantado en preguntarle y entender cómo cada vez que fue obteniendo algo, qué hacía después de eso, o sea, cómo definía la siguiente meta, cómo definía mantenerse siempre aterrizado y cómo mantenía ese amor por la vida. Entonces, todos estos me encantan, pero yo sí pondría a mi abuelito ahí al centro, para poder platicar con él. Buenísima, buenísima. Creo que efectivamente varios contestarían la primera o segunda respuesta, pero esta me encantó. Aparte, fue muy emotiva, ¿no? Porque Sí. si cada uno de nosotros nos ponemos a pensar en nuestro abuelito y aquellas cosas que te marcaron en su vida, para ti, para tu vida, pues tendríamos muchas cosas bonitas Eso que... lo tienes muy inmediato, ¿no? O sea, realmente lo puedes escuchar y sentir y ver y tienes recuerdos. Y a lo mejor hay muchas cosas que tienes idealizadas que no son ciertas. Entonces también como que sería un momento muy padre de repente de romper esos mitos de, es que era así. Pues no, a lo mejor no todo es así. Y tener esa plática así, ya adulto a adulto, me parece que sería súper interesante. Buenísimo. Pues muchísimas gracias por compartirnos eso. Y Gracias. bueno, pues, empecemos con nuestras preguntas, ¿verdad? Como este episodio nos vamos a enfocar en las buenas prácticas hacia los colaboradores. Hemos escuchado mucho de la rueda de valores que en tu empresa manejan. Nos imaginamos que es un pilar en la cultura y en el negocio entero de The Home Depot. También es conocida como la comunidad, en la comunidad como la
Sangre Naranja. Platícanos un poquito, a ver, ¿cuáles son esos valores que conforman la Sangre Naranja? ¿Cómo nació? ¿Cuándo nació? ¿Por qué se acuñó este término? Fíjate que, de hecho, te voy a decir, hay dos símbolos en realidad importantes, es la rueda de valores y la pirámide invertida. Los dos, yo diría, conforman la fundamentalidad de la cultura de Home Depot. A mí me ha tocado la fortuna de transmitirla, no es algo que yo haya participado en absoluto en su creación, en realidad es algo que tiene muchos, muchos años atrás, en su creación con nuestros fundadores, con Bernie Marcus, con Arthur Blank y Ken Langone. Ellos definieron que los valores de la compañía tenían que estar primero en una rueda porque todos eran importantes. No es una escala de 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que en una rueda todos los valores tienen el mismo peso. Es el mismo principio de la mesa redonda del rey Arturo, ¿no? Y estos valores que están acompañados de la pirámide invertida define el comportamiento de los líderes en la organización y los valores definen los comportamientos observables que todos debiéramos de representar ante una persona que está enfrente de nosotros, ya sea un cliente, un proveedor o un asociado. Y lo más importante de la rueda de valores es que no es un cuadro, en realidad, si tú lo ves, en nuestro mandil está de hecho del lado izquierdo, en la parte superior, acá donde va el corazón, tiene una razón de estar ahí, es lo que llevamos apegado a nosotros, y tienen una facultad de ser bastante amplios en la forma en la que se predefinen como comportamientos que todos podemos identificar en nuestra vida propia, ¿no? Entonces son 8 valores, algunos muy enfocados a negocio, la mayoría muy enfocados a las personas. O sea, de hecho tienes el excelente servicio al cliente como parte fundamental del negocio que somos, pero fíjate con todas las que tienen que ver con gente, construir relaciones sólidas, respeto por todos, cuidar de nuestra gente, devolver a la comunidad, hacer lo correcto, todos esos tienen que ver con temas de personas. Y obviamente está el espíritu empresarial, el crear valor para el accionista. Entonces, todos estos tienen que ver con el negocio, pero una parte fundamental, 5 de 8, si no me equivoco, tienen que ver con las personas. Y ese es el comportamiento que se determina a los líderes. Esto es cuando hacemos un análisis de quién debe de estar, quién debe pertenecer a la organización y quién debe de crecer en la organización, lo hacemos en base a este principio. Entonces, sí es una tabla que nos permite la toma de decisiones. Ellos crearon estos valores en sus fundaciones cuando iniciaron el negocio, porque en la mente, particularmente de Bernie, en su momento él tuvo la frase que me encanta, la acuñó, y lo puedes leer en uno de los libros que se llama Build from Scratch. Dice, cuida a tu gente para que ellos cuiden de tus clientes y lo demás se cuide solo. Esto es lo primero. Fíjate qué curioso, porque lo que está hasta arriba en la pirámide invertida es el cliente. Sin embargo, al que te pide que cuides primero es al asociado, al colaborador, a la persona, porque esa persona realmente es el frontline, la parte frontal de lo que está ante el cliente, ¿no? Y ellos son los responsables de este proceso de atención. Si ellos no se sienten o se sienten más bien atendidos por nosotros, los líderes, entonces es mucho más probable que ellos hagan el mejor trabajo posible porque esto funcione. Y esa es la magia de los valores. Los valores no son un cuadro puesto en la pared, son un esquema de toma de decisiones, que creo que eso es lo más importante de cualquier esquema de valores que tengas definido. No tenemos una misión y visión, tenemos valores que definen el comportamiento de la organización y en base a eso conducimos todas las decisiones y acciones que hay que tomar todos los días. Entonces, los valores tienen la ventaja que no se terminan, se mantienen y eso nos da mucho chance de seguir tomando decisiones a través del tiempo y no han perdido vigencia ninguno de ellos. Wow, me encanta. Creo que es la manera de lograr que una empresa trascienda, ¿no? Teniendo valores sólidos, fuertes, que no están cambiando con el tiempo, porque a final de cuentas, pues es el core. Es como si nosotros cambiáramos de principios a lo Exacto, largo del tiempo. exacto. Es como si dijeras, el amor es importante y luego ya no, y la amistad es importante y luego ya no, y luego, no, ¿sabes qué? Se definieron y así se han mantenido y a mí lo que me parece increíble es que siguen siendo vigentes 42 años después. Eso te dice que los valores tienen esta perdurabilidad a través del tiempo, o inmutabilidad, donde amistad sigue significando amistad, no importa si es 100 años después. Cuidar de las personas significa cuidar de las personas, no importa cuántas personas tengas o cuántos años después. Entonces creo que lo que tú dices es lo correcto, es cómo haces algo que realmente trascienda al tiempo y a cualquiera de nosotros que estamos aquí.
Buenísimo. Y lo de la pirámide invertida, pues me ha tocado trabajar en ese tipo de esquemas y es todo un reto. Es todo un reto, sí. Dibujarla es No, muy fácil, pero es todo un reto a la hora de trabajar, ¿no? Con ella, de ver que tu cliente es, pues, tu continuo inmediato, ¿no? El que está afuera de tu oficina, ya es tu cliente, o sea, ya es tu jefe, más bien dicho, no tu cliente, ese es tu jefe, a él le reportas, a él te debes. así es, así Buenísimo, es. buenísimo. Y bueno, hablando de estos valores, me gustaría enfocarnos en que nos puedas platicar acerca de cómo se construyen esas relaciones sólidas en la organización, el respeto que tienen todos los procesos y demás. ¿Cómo nos pudieras platicar o qué nos pudieras platicar acerca de esta construcción de estos valores en el día a día? Sí, mira, la realidad es que es una tarea de constante autocuestionamiento, creo yo. Eh, Voy a empezar por relaciones sólidas, ahorita que lo mencionaste, después me voy al respeto por todos y después me voy a ir a hacer lo correcto. Yo creo que hacer lo correcto a mí me gusta mucho porque me parece increíblemente trascendente. A lo mejor es porque la cultura en la que vivimos todavía tiene muchas necesidades de ese tipo, pero empezando con las relaciones sólidas implican primero entender que no es solamente con un grupo. Las relaciones sólidas realmente son trascendentes a un grupo mucho, mucho, muy amplio. Y esto significa, tienes que hablar de tus proveedores, tienes que hablar de tus asociados, tienes que hablar de tus clientes, tienes que hablar de la comunidad con la que estás. O sea, algo que se vuelve fundamental es entender que el hecho de que seas un negocio inserto en una colonia, en un lugar, te implica una responsabilidad social hacia ese grupo de personas que te rodean, que te acogen, que te dan la bienvenida y que además van a ser tu grupo de clientes. Es decir, este es un proceso cíclico de devolución donde en la forma en la que negocias tu producto, en la forma en la que cuidas a tu asociado y en la forma en la que le pides a tus líderes y al mismo tiempo en la forma en la que tratas cada uno de los clientes y los proveedores, yo creo que es en la misma medida que puedes alcanzar todavía metas de mucho más largo plazo. ¿Y esto qué significa? Significa que en tiempos fáciles todos somos amigos, ¿no? En tiempos difíciles es cuando realmente surgen, yo creo, los frutos de haber sido alguien que consideró a la otra persona. Crear relaciones sólidas para mí significa la persona o el grupo de personas que tienes enfrente son tan importantes como lo eres tú. Y en el momento que lo tienes enfrente es lo más importante que tienes enfrente. No debiera de haber otra persona que requiriera más de tu tiempo o tu atención. Y si no puedes hacerlo, entonces tienes que destinarle un tiempo para poder hacerlo de la forma correcta. Pero al mismo tiempo entender que tienes sus metas, sus necesidades, sus preocupaciones y que tú tienes una obligación de tratar de conciliar esas cosas con el beneficio del desarrollo del negocio. Es decir, no puedes nada más terminar con la relación de un proveedor por pedirle que te regale todo, ¿verdad? Pues te lo tiene que vender, él tiene una empresa, él tiene gente, él tiene ciertas cosas. No puedes pedirle a un trabajador que trabaje todos los días y usemos esa famosa frase de dar la milla extra a cambio de que no le estés pagando lo que le corresponde, de que no estés siendo redituable y sobre todo que no respetes los tiempos en los que los tiene que hacer. Es decir, creo que crear relaciones sólidas es entender cómo y por qué cada una de las partes tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y eso es muy, muy importante. La segunda, el respeto por todos. Es que si lo piensas van muy pegados. O sea, para poder crear una relación sólida tienes que empezar por respetar a las otras personas, ¿no? Y yo creo que todas las personas se merecen igual respeto. Una de las cosas fundamentales que yo tengo en la mente es la dignidad humana es algo que tiene que estar por encima de todo. Y la dignidad humana tiene que ver con la diversidad, tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con el respeto, pero tiene que ver con el hecho de que yo a ti como persona te veo como lo que eres, más allá del envase que tienes. Nosotros tenemos mucho esa frase de a mí me importa el contenido de la lata, no me importa cómo viene adornada la lata por fuera. Me importa mucho lo que tú puedes aportarle a toda esta comunidad de familia que tenemos y que podemos seguir integrando. Entonces, hay una frase que usamos mucho y la hemos platicado en varias sesiones. Me gusta mucho, hay una analogía que dice que implica ver muchísimo más al espejo que por la ventana. Ver por la ventana es ver a la gente pasar y decir todo lo que la gente no está haciendo.
todo lo que la gente no está pensando o lo que la gente está brincándose. Ay, mira, recogió un billete que no era suyo, mira, se portó de esta forma. Y eso es ver por la ventana. Verte en el espejo es ver tu propio reflejo y verte a ti mismo cómo te comportas todos los días. El respeto por todos surge de entender que tú también tienes oportunidades, de entender que tú también tienes miles de cosas que mejorar y de entender que tú tienes una responsabilidad hacia las demás personas, que no es tu puesto, ni tu lugar, ni el tipo de empresa en el que te encuentras lo que te forma. O sea, yo siempre he dicho, puedes tener el puesto que quieras, pero si sales a la calle y te atropellan, pues te atropellan, ¿no? No importa de qué tamaño sea tu puesto. Las personas tenemos la posición que tenemos porque queremos tomar una responsabilidad y con ella devolver algo. Y yo creo que una de las cosas fundamentales es esto, el cuidar la dignidad humana, el cuidar realmente que cada persona que está ahí presente frente a ti tiene una realidad, tiene una verdad, hay que entenderla, hay que saber qué hay detrás de ella para poder apoyarla. Y finalmente hacer lo correcto, o sea, siempre hay un entrelace entre los valores, siempre puedes hablar de uno pegado a otro, pero hacer lo correcto es complejo porque la pregunta de los 64,000 siempre va a ser lo correcto para quién. Yo te aseguro que algo que tengo muy claro es que la respuesta no es lo correcto para mí. Eso lo tengo muy claro. La primera respuesta que no es lo correcto para mí. No tengo que tomar decisiones que me hagan fácil la vida a mí. Tengo que tomar decisiones que le hagan fácil la vida a mi grupo de gente que es el que está trabajando. Tengo que tomar decisiones que ayuden a que la tienda sea eficiente. Tengo que tomar decisiones que ayuden que el asociado de la tienda se sienta más cómodo. Entonces, en mi mente es lo más parecido al bien general, al bien común, a seguir las reglas, a acatar las normas, la forma en la que se ha estructurado la ley, y ser una mejor versión de ti mismo para mí significa hacer lo correcto, porque te permite ampliar tu decisión a algo muchísimo más grande que cómo me hago más fácil la vida a mí mismo. Se trata de hacerle la vida más fácil a los demás. O sea, si tú quieres que tu negocio trascienda, tienes que pensar que el que tiene que irse feliz es el cliente y que el que tiene que irse a dormir todos los días feliz a su casa es el asociado que lo atendió, que tienen que encontrar esa correlación. Y si yo no les estoy ayudando a los dos a encontrar el mejor producto y al mismo tiempo con la mejor experiencia que el asociado pueda dar a partir de que él se sienta todavía más completo consigo mismo, entonces estoy fallando. Para mí hacer lo correcto es eso. Parece complejo, pero cuando lo analizas a la luz de el core, de quién es el que está haciendo, regresas a los valores, la pirámide invertida, quién es la persona que está hasta arriba de la pirámide, es muy fácil encontrar dónde está hacer lo correcto. Siempre hay un marco de ley, tienes que respetar la ley, tienes que honrar la ley. Puede no gustarte la ley, pero es la ley. Y mientras la ley esté escrita, tienes una obligación de mantener el proceso en esa línea para poderla hacerla funcional para todos. Las reglas al final del día nos ayudan a todos y nos permiten a todos armonizar. A lo mejor hay alguna locura por ahí, pues pelear por las vías correctas, pero no es una rebelión a los principios, es más bien cómo trabajo con los principios que hay y cómo me encargo de que todos podamos llegar al mismo punto en común. Creo que por ahí te diría que van estos tres valores que para mí sí tienen una interrelación muy interesante. Buenísimo, muchas gracias. Creo que bien lo comentas, el entrelace entre cada uno de ellos, pues hace la esencia, ¿verdad? Lo que le llaman esa sangre naranja se va logrando a través de poquito a poquito en cada uno de ellos, ¿no? Esa unión entre uno y otro. Me recordaste ahorita, hace tiempo, cuando estábamos en un proceso de integración de una compañía y les hablábamos de la sangre naranja, y algunos de ellos que escuchen este podcast se van a acordar y se van a reír. Nos decían que si nos inyectaban mirinda en las venas o qué significaba la sangre naranja, ¿no? Y yo decía, híjole, ¿cómo les explico? Pero es algo muy curioso, es que tú entras a esta familia, a este grupo de personas que integramos a Home Depot entre Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico, y, y hay una afinidad enorme entre cada uno de nosotros en la forma en la que creemos que es la atención, en la forma en la que pensamos que es lo que hay que hacer hacia las tiendas. Y entonces yo siento que la sangre naranja, y muchos de ellos después de muchos años me lo dijeron, no, yo entendí el concepto. La sangre naranja se siente como que te bulle adentro, ¿no? O sea, de repente te das cuenta de que lo que estás haciendo te emociona, te da gusto, te regresa a tu casa a dormir con una sonrisa en la noche.
Y obvio, no estoy diciendo que lo hagamos perfecto y habrá un millón de cosas que podemos mejorar, pero creo que en la gran mayoría de nosotros existe una enorme satisfacción de poder ayudar a un principio, una idea y a un concepto tan bonito como es el de poder atender a alguien y hacer que su vida esté un poquito más llena. Y sí creo que el trabajar te da la oportunidad de hacer algo más que eso también. Hablabas un poquito ya de mi siguiente pregunta bueno, es que sale, ¿no? ¿Cómo estos valores han ayudado a incrementar tu marca empleadora o bien la experiencia de los asociados de The Home Depot? Fíjate que estamos haciendo un gran esfuerzo por crear el endomarketing correcto para estos temas y tratar de explicarlo hacia afuera. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que, bueno, de hecho, la experiencia del asociado crea la marca empleadora. Lo que nos hemos dado cuenta es que si yo comunico algo al exterior o el exterior comunica algo de mí, que tal vez sea cierto, perdón, o no, que tal vez pudiera representar algún sentimiento hacia la compañía, positivo o negativo. Lo que nuestros asociados escriban en las redes sociales, de alguna forma es la mejor marca empleadora acerca de la relación de la compañía con ellos. ¿Qué significa esto? Si lo que nosotros decimos que hacemos por ellos es real, o al menos tiene una verdadera intención de ser real y hace un esfuerzo genuino todos los días por convertirse en real, yo creo que la gente, las personas, todos los seres humanos tenemos la capacidad de valorarlo, de entenderlo, de reconocerlo y de agradecerlo. Y en ese sentido, cada cosa que cada uno de nosotros habla allá afuera está creando esa marca empleadora. Una cosa que me da mucha risa, digo, acá en el norte mucho, se utiliza en el norte de México las carnes asadas, ¿no? Asados para toda la raza allá del Cono Sur. Y me causa me llama mucho la atención que, digo, yo tengo 19 años en Home Depot y a lo largo de los 19 años he oído toda clase de historias de jóvenes, de chavos, pues ya no estoy tan chavo, ¿verdad? Pero en aquel entonces estaba yo más chavo. Lo viví como chavo y lo vivo ahorita, ya como líder de la función, que llegan y nos platican, dice, es que yo voy a las carnes asadas de mis amigos y todo el mundo su sistema es quejarse del trabajo. Y cuando yo estoy platicando, yo no sé qué decir porque no me puedo quejar. Y entonces te dicen, es que yo me la paso bien. Es que allá no pasa esto. Es que, digo, y no digo otra vez, a lo mejor habrá quien tenga una muy mala experiencia y tendremos que ver qué podemos hacer para cambiar eso, pero en la generalidad las personas creo que sienten un gran aprecio por la estructura interna de trabajo. Y eso significa que lo que ellos dicen se convierte en la marca empleadora. Entonces, lo que hemos ido tratando de crear a través de este endomarketing, de poder después sacarlo al mundo exterior y decir, esto es lo que somos, a esto nos parecemos, o tratamos de parecernos, hacemos nuestro mejor esfuerzo por ser como esto. Cada vez que ponemos un post en alguna red o algo por el estilo, cada vez que estamos invitando gente a trabajar para la compañía, resulta que se llena de comentarios de los propios asociados, que nos están dando ese voto de confianza de yo no viví esto que describe esta persona no es cierto, esto me gusta mucho, esto realmente es algo muchísimo más bonito, yo no conozco lo que ustedes dicen en esa carne asada y eso nos da mucha tranquilidad. Creo que lo que sí es cierto es que todos portamos el mismo mandil, usamos los mismos valores y eso nos vuelve una entidad muy única porque no importa si estás en oficinas de apoyo, en un centro de distribución o en la tienda, todos tenemos exactamente ese mismo sentimiento hacia la cultura. Entonces, cuando ellos tienen que hablar acerca de Home Depot, regularmente están hablando de los valores y regularmente están hablando de la pirámide invertida. Entonces, volvemos al principio, o sea, todo lo que ellos hacen y lo que ellos dicen acerca de Home Depot, esta marca empleadora no es otra cosa más que la repetición continua de los valores. Y te voy a decir algo que me parece fundamental. La cultura existe porque ellos la hacen real. No es porque yo haga el trabajo para hacerlo real o porque Perenganito hace su trabajo para hacerlo real. Es cada persona dentro de los casi 20,000 asociados que somos cree en el mismo principio, cree en el mismo concepto y estamos atados por las mismas normas morales éticas que nos dan los valores. Y esto hace
que se vuelva muy práctico el trabajo, porque como todos estamos alineados en el mismo principio, entonces todos repetimos los mismos conceptos y como se vuelven universales una vez más, pues creo que eso ayuda muchísimo. Entonces, creo que es eso, la marca empleadora es la experiencia de nuestros asociados, la experiencia de nuestros asociados es la cultura que tenemos y la cultura que tenemos se deriva de la rueda de valores y la pirámide invertida. Y empieza otra vez ese ciclo. Ahorita dijiste algo súper interesante. Centros de apoyo, centros de distribución, tiendas. Y en el caso del retail, pues hay muchas tiendas. Sí. Entonces, díganos, Sí. ¿cuál es ese gran reto, el desafío que representa mantener una cultura en una cantidad, pues, bastante considerable de tiendas, de estados, de países? ¿Cómo se logra eso? ¿O qué retos te enfrentas constantemente? Fíjate que yo hubiera pensado que era una tarea imposible pensar que la vida de la cultura de una tienda en Canadá, que la de México y la de Estados Unidos podía ser igual. Y sin embargo, cuando visitamos tiendas o ellos visitan tiendas de nosotros, decimos, es que es increíble cómo la misma cultura es replicable en todos lados. Creo que por un lado, voy a empezar por la solución al reto. La solución es la consistencia. Eh, Todos tenemos que hablar el mismo idioma y tenemos que entender exactamente lo mismo cuando leemos estos principios. Pero yo te diría, de los retos tienes todos. O sea, primero, el cliente pues entra hasta tu cocina, ¿no? Y es literal. O sea, ¿no? Todavía hace poco que teníamos un área muy grande de cocinas en algunas tiendas, pues ahí estaba el cliente metido, ¿no? Y otro tema que se vuelve bien relevante es que la interacción no es planeada, es espontánea. Es decir, cuando tienes al cliente enfrente, no es lo mismo que cuando le estás vendiendo un producto que se produjo en otro lado. El producto está sucediendo en el momento en el que la interacción está sucediendo. Es decir, en el momento que tú y yo empezamos a hablar, el producto que tú te estás llevando, que es el conocimiento, mi experiencia, mi ayuda, mi soporte y sobre todo el producto final, que es el producto físico, está sucediendo en simultáneo. Y esa simultaneidad lo vuelve un reto impresionante para que 19,000 personas lo hagamos de la misma manera. Creo que si a eso le sumas la cantidad de productos que tienes bajo el mismo techo, que son decenas de miles, literalmente, decenas de miles de productos que tienes bajo el mismo techo, en una industria que además está caracterizada por una altísima rotación de personal. Yo siempre he dicho que al retail le ha hecho mucho daño Hollywood, porque si tú piensas en el trabajo de verano de la persona que no quería hacer nada y no quería progresar, entonces sale en un retail. Pero la verdad es que es impresionante. El retail genera la mayor cantidad de crecimiento, carreras y promociones que yo he conocido en la historia, tanto por expansión como por la posibilidad de que muchos puestos se mueven con mucha velocidad. Home Depot ha alcanzado un nivel de benchmarking dentro del retail a niveles de rotación y creo que se ha hecho un trabajo excepcional porque se maneja otra vez la misma lógica. Y tú lo dijiste ahorita, la preocupación más grande, el error, no el error, la complejidad más grande que tiene el retail es la dispersión geográfica. No es lo mismo tener 19,000 personas en un solo lado que tener 19,000 personas en grupitos de 100 en 100. Y cada grupo, y no importa si eres de Tapachula o de La Paz, o eres de Tijuana, o eres de Monterrey, o eres de Ciudad de México, o eres de Chihuahua, tienes que entender lo mismo. Y no vas a creer, pero México tiene sus Méxicos, ¿no? Y entonces cada México tiene que entender lo mismo. Y eso lo vuelve complejísimo. Pero yo creo que lo último que lo ha vuelto complejo como reto es el cambio constante en las preferencias del cliente, tanto hacia el producto como hacia la experiencia de compra. O sea, el cliente ha ido modificando lo que espera de una experiencia de compra. De hecho, desde que entramos al ambiente interconectado, a todo este proceso de la venta en línea, etcétera, más las variaciones constantes sobre lo que la gente quiere hacer con su dinero. Le hace, por ejemplo, la pandemia, las vacaciones, los eventos, todo ese tipo de cosas cambia lo que tú estás dispuesto a hacer con tu dinero. Entonces, esta preferencia del cliente tan volátil, tan cambiante, no lo digo volátil en el sentido negativo, lo digo es increíblemente fluida y modificable, se vuelve muy interesante porque nunca vas a tener un día igual. O sea, si me preguntas cuál es el lugar más divertido de la Tierra,
es la tienda. Si hoy en día está lloviendo, los planes cambian, que si mañana hace mucho calor, y si hoy hay un huracán es diferente de que cuando tuvimos una sequía. Y entonces todo eso que modifiques todo el tiempo tu layout, tu forma en la que estás trabajando y que estés muy consciente hacia todo lo que está pasando a tu alrededor, te vuelve muy consciente hacia tu alrededor el retail. Entonces creo que la forma de manejarlo es con eso, consistencia, mucho enfoque, y sobre todo, el mismo principio, ¿qué te rige? Son los valores, es la pirámide invertida, ya sabemos lo que queremos. Necesitamos mantenernos dentro de este parámetro y eso nos va a ayudar a encontrar las respuestas para todo lo demás. Pero sí es muy Muchas divertido, gracias. muy divertido. Sí, no lo dudo ni tantito. Con esos diferentes Méxicos que me platicaste y me los imaginé. Sí. En fin. Te agradezco mucho, mucho, mucho y te agradecemos todos en ERIAC por compartirnos tu experiencia. Creo que nos llevamos eso de la rueda de valores, tanto, no una lista de valores, sino esa rueda que conjuntan la esencia de la gente que trabaja en The Home Depot. Y al lado de la pirámide invertida, que es el gran reto para vivir, no para dibujarlo, pero para vivirlo, pues yo creo que eso nos queda marcado de esta sesión. Y bueno, para cerrar, así nada más como para conocer un poquito más de ti, porque ya nos compartiste mucho de tu experiencia en estos temas de mejores prácticas para el colaborador, pues nos gustaría cerrar con algo personal también. Okay. Imagínate que pudieras hablar, otra vez, regresando a las conversaciones, con tu yo adolescente, ese que ahorita nos platicabas un poquito antes de que entraras a trabajar a The Home Depot, todavía más pequeño. ¿Qué le dirías y qué le recomendarías en términos de formación como ser humano? Porque tocaste mucho esa esencia de la persona, el ser humano. ¿Qué le podrías decir? ¿Qué le podrías decir al profesionista que viene? Bueno, mira, yo tengo que partir de decirte que yo era terrible de adolescente. Entonces, no estoy seguro de que en todos los casos yo vaya a ser el mejor ejemplo de muchas cosas, pero sí te voy a decir algo. Yo creo que las decisiones que he ido tomando a lo largo de mi vida han sido consistentes con algo que yo creía desde muy joven. Yo sí creo desde hace muchos años en la dignidad humana, en el centro de la persona, en todo eso. Tal vez yo te voy a platicar algo que es un poquito diferente. Yo hace un par de años, tú lo supiste, tuve un pequeño incidente cerebrovascular que fue una isquemia cerebral temporal que me dejó así medio de ladito durante un tiempo. Y algo que yo le diría al chavo es que, primero, los principios que tiene no están mal. Creo que las cosas que ha hecho están dirigidas con el corazón de la forma correcta. Yo más bien le diría, no dudes de las decisiones que estás tomando mientras sientas que tu corazón está en paz con lo que estás haciendo y que creas que estás haciendo lo correcto. No te angusties porque las cosas de repente tomen un rumbo diferente al que tú querías que tomaran, solamente porque están en un rumbo diferente. Date la oportunidad de encontrar la, la curiosidad en ese nuevo evento para que realmente te emociones en vez de que te preocupes. Y tal vez sí le diría que no se espera que sea mejor que nadie, solamente se preocupe mucho por ser mejor que él mismo. Creo que lo hizo durante muchos años este muchacho. Me da gusto por él porque me hace sentir orgulloso de quien me ayudó a llegar a ser al día de hoy y de donde estoy a donde me falta, mientras la vida me preste vida. Yo te diría, creo que estoy en una adolescencia todavía de cosas por aprender y espero que mantenga la humildad que ese chavo tuvo durante todo ese tiempo para estar abierto a experimentar cosas que tal vez no le gustaban, pero que las podía enfrentar porque tenía la valentía para hacerlo. Entonces, yo le diría, no dudes, mientras tu corazón esté en paz, mientras duermas tranquilo por las noches, vas por buen camino, mantente ahí, lo estás haciendo bien y vas a ver que eventualmente todo tiene una razón de ser y todo te da una explicación del rumbo hacia donde puedes llevar la vida, ¿no? Tu vida. Lo decía Steve Jobs en una de sus pláticas, estas muy famosas, creo que es en Stanford, cuando dice,
Nunca puedes conectar los puntos hacia adelante, solamente los puedes conectar hacia atrás. Las cosas tienen sentido cuando las ves hacia atrás. Tienes que tener un poquito de fe en que la vida te va a dar eso. No estoy hablando de algo más grande o más divino, porque eso es una creencia muy individual. Estoy hablando más del hecho de que eventualmente tienes que saber que lo más importante es que tú te debes de sentir en paz y tranquilo con lo que estás haciendo y que sepas que lo hiciste realmente con el corazón y que lo hiciste bien. Y con eso puedes hacerlo todo. Entonces, pues sí se lo diría, creo que así lo ha hecho, pero tal vez le diría que se preocupe un poquito menos para que después no le pasen cosas medio feitas. Ay, Lalo, pues muchas gracias. La verdad, apreciamos mucho tu tiempo, todos estos consejos, inclusive, y compartir tu conocimiento y los consejos que nos acabas de compartir, pues son valiosísimos para todos nosotros. Y pues bueno, me queda más que despedirnos y pues agradecerle a la audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo y decirles que los esperamos también en un siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta la siguiente. Gracias, Yadi. Un placer. Gracias a todos.